Disposiciones generales. Artículo 25. Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y acudir ante las oficinas de la Comisión Nacional para presentar, ya sea directamente o por medio de representantes, quejas contra dichas violaciones. Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su paradero, los hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinos de los afectados, inclusive por los menores de edad. Las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas podrán acudir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para denunciar las violaciones de derechos humanos respecto de personas que por sus condiciones físicas, mentales, económicas y culturales no tengan la capacidad afectiva de presentar quejas de manera directa. Artículo 26. La queja solo podrá presentarse dentro del plazo de un año, a partir de la que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios o que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos. En casos excepcionales y tratándose de infracciones graves a los derechos humanos, la Comisión Nacional podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución razonada. No contará plazo alguno cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa humanidad. Artículo 27. La instancia respectiva deberá presentarse por escrito. En casos urgentes podrá formularse por cualquier medio de comunicación electrónica. No se administrará comunicaciones anónimas, por lo que toda queja o reclamación deberá ratificarse dentro de los 3 días siguientes a su presentación. Si el quejoso no se identifica y la suscribe en su primer momento. Cuando los quejosos o denunciantes se encuentren recluidos en un centro de detención o reclusorio, sus escritos deberán ser transmitidos a la Comisión Nacional sin demora alguna por los encargados de dichos centros o reclusorios, o aquellos podrán entregarse directamente a los visitadores generales o adjuntos. Artículo 28. La Comisión Nacional designará personal de guardia para recibir y atender las reclamaciones o quejas urgentes a cualquier hora del día y de la noche. Artículo 29. La Comisión Nacional deberá poner a disposición de los reclamantes formularios que faciliten el trámite y en todo caso orientará a los comparecientes sobre el contenido de su queja o reclamación. Las quejas también podrán presentarse oralmente cuando los comparecientes no puedan escribir o sean menores de edad, tratándose de personas que no hablen o entienden correctamente el idioma español. Se le proporcionará gratuitamente un traductor. Artículo 30. En todos los casos que se requiere, la Comisión Nacional levantará acta circunstanciada de sus actuaciones. Artículo 31. En el supuesto de que los quejosos o denunciantes no puedan identificar a las autoridades o servidores públicos cuyos actos u omisiones consideren haber afectado sus derechos fundamentales, la instancia será admitida si procede bajo la condición de que se logre dicha identificación en la investigación posterior de los hechos. Artículo 32. La formulación de quejas y denuncias, así como las resoluciones y recomendaciones que emita la Comisión Nacional, no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes. No suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos de prescripción o caducidad.
Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia. Artículo 33. Cuando la instancia sea inadmisible por ser manifestamente improcedente o infundida, será rechazada de inmediato. Cuando no corresponda de manera ostensible a la competencia de la Comisión Nacional, se deberá proporcionar orientación al reclamante a fin de que acuda a la autoridad o servidor público a quien corresponda conocer o resolver el asunto. Artículo 34. Una vez admitida la instancia, deberá ponerse en conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, utilizando en caso de urgencia cualquier medio de comunicación electrónica. En la misma comunicación se solicitará a dichas autoridades o servidores públicos que rindan un informe sobre los actos, omisiones o resoluciones que se les atribuyan a la queja, el cual deberá presentar dentro de un plazo máximo de 15 días naturales y por los medios que sean convenientes, de acuerdo con el caso. En las situaciones que a juicio de la Comisión Nacional se consideren urgentes, dicho plazo podrá ser reducido. Artículo 35. La Comisión Nacional, por conducto de su presidente y previa consulta con el Consejo, puede declinar su competencia en un caso determinado cuando así lo considere conveniente para preservar la autonomía y autoridad moral de la institución. Artículo 36. Desde el momento en que se admita la queja, el presidente o los visitadores generales o adjuntos y, en su caso, el personal técnico y profesional se pondrán en contacto inmediato con la autoridad señalada como responsable de la presunta violación de derechos humanos para intentar lograr una conciliación entre los intereses de las partes involucradas, siempre dentro del respeto de los derechos humanos que se consideran afectados, a fin de lograr una solución inmediata del conflicto. De lograrse una solución satisfactoria o el allanamiento de los responsables, la Comisión Nacional lo hará constar así y ordenará el archivo del expediente, el cual podrá reabrirse cuando los quejosos o denunciantes expresen a la Comisión Nacional que no se haya cumplido con el compromiso en un plazo de 90 días. Para estos efectos, la Comisión Nacional, en el término de 72 horas, dictará el acuerdo correspondiente y, en su caso, proveerá las acciones y determinaciones conducentes. Artículo 37. Si la presentación de la queja no se deducen los elementos que permitan la intervención de la Comisión Nacional, ésta requerirá por escrito el quejoso para que la aclare. Si después de 2 requerimientos el quejoso no contesta, se enviará la queja al archivo por falta de interés del propio quejoso. Artículo 38. En el informe que se deberá rendir las autoridades señaladas como responsables contra las cuales se interponga queja o reclamación, se deberá hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones imputados, si efectivamente estos existieron, así como los elementos de información que consideren necesarios para la documentación del asunto. La falta de rendición del informe o de la documentación de los que lo apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que en relación con el trámite de la queja se tengan por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario. Artículo 39.
Cuando para la resolución de un asunto se requiera una investigación, el visitador general tendrá las siguientes facultades. 1. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones de derechos humanos la presentación de informes o documentaciones adicionales. 2. Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares todo género de documentos e informes. 3. Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio de personal técnico o profesional, bajo sus direcciones en términos de ley. 4. Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos. Y 5. Efectuar todas las demás acciones que conforme al derecho juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto. Artículo 40. El visitador general tendrá la facultad de solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación irreversible de las violaciones denunciadas o reclamadas o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron. Dichas medidas pueden ser de conservación o restitutorias según lo requiera la naturaleza del asunto. Artículo 41. Las pruebas que se presenten tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o bien que la Comisión Nacional requiera el recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto por el visitador de acuerdo con los principios de la lógica y de la experiencia, y en su caso de la legalidad, a fin de que se puedan producir convicción sobre los hechos materia de la queja. Artículo 42. Las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones, estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación y pruebas que obren en el propio expediente.